Buenas noches, hermanos. Un saludo a todos. Un saludo también para la gente que por primera vez nos escucha a través del streaming de Facebook que estamos haciendo. Hermanos, me llamo Eduardo, tengo 28 años. Soy el pequeño de 3 hermanos, una familia de la Huerta, de aquí de Nonduermas, una del Zarangollo y del Panocho. Mi familia no es creyente, pero por la cultura social pues me bautizaron, fui bautizado, recibí la primera comunión. Desde ese día hasta casi los 23 años no volví a pisar la iglesia, hasta quitando alguna vez que fui a cantar. El momento más importante de mi infancia con la fe, en lo referente a la fe, fue una pregunta que le hice a mi padre un poquito después de hacer la comunión, sobre los 9 años. Le pregunté: papá, ¿existe Dios? ¿O esto es de verdad? ¿O esto es mentira? Dice, paró así un momento, quizás me dice, es mayo este que ya. Me dijo, no, dijo, es mentira. Claro, así entré yo, esa fue la puerta de mi adolescencia en lo referente a Dios, no existía. Mi padre tenía una autoridad sobre mí, en general tenía una autoridad grandísima, una persona inteligentísima, muy bien, o sea, muy reconocida, muy amable. Nosotros vivíamos en un chalet, además, con piscina, ahí en la huerta, teníamos una posición, yo vivía una vida muy cómoda, muy regalado, me regalaban juguetes todos los fines de semana. Así entré en la adolescencia, claro. El Señor permitió una cosa al principio de mi adolescencia, cuando yo tenía 15 años, que imprescindible para que hoy en día pueda estar en el seminario. Esto es, lo he dicho al principio, quiero compartir con vosotros pues el paso de Dios por mi vida, la historia que ha hecho conmigo de alguna manera y cómo me puedo llamar al seminario, cómo me puedo llamar a la vocación sacerdotal. Pues bien, cuando yo tenía 15 años, mi padre entró en prisión, en la cárcel, ¿vale? Salió hace un año, quiere decir que ha estado 12 años en la cárcel. No quiero dar más detalles, pero podéis dar rienda a la imaginación. Esto, para mí, significó una fractura grandísima en mi vida. Una fractura grandísima porque a esto le precedió muchas amenazas en mi casa, mucho sufrimiento, mucho dolor en mi familia, mucho dolor en mi madre, mucho dolor en el desprecio de alrededor, mucho dolor en la pérdida personal y en la vergüenza de pasar de ese estatus de comodidad y de regalado a pasar una vida no precaria, pero de cierta. Viví en piso, viví de un lado para otro, de alquiler. Eso para una persona como yo, con cierto egoísmo incisivo, fue una gran humillación. Este dolor, este sufrimiento, en mí supuso una cerrazón del corazón casi infranqueable. Yo no podía soportar, no podía asumir esa situación. Yo no podía vivir, no podía compartir ni podía amar en esa situación familiar. No podía acompañar el dolor de mi familia, no podía acompañar el dolor de mi hermano, ¿no? De mi madre. De hecho, fue mucho más el echar en cara, fue mucho más las culpas, el por qué me ha permitido esto, que el acompañamiento, ¿no? Así entré yo en la adolescencia. Pero el Señor salió a mi encuentro, porque en ese mismo año más o menos me dio mi gran vocación. Salió a mi encuentro con la belleza, algo muy curioso, pero estando en el instituto empecé a cantar en el coro del instituto y el director del coro del instituto se movía muchísimo y nos llevó por todos lados cantando. Yo empecé en un coro y el coro que iba encontrándome, pues coro que me apuntaba, y así llegué como en segundo de bachillerato llegué a cantar en 12 coros. O sea, quiere decir que no iba nunca al instituto. Mañana y tarde me dedicaba a ensayar con todos los coros que encontraba. En Madrid, pues en Madrid, en Valencia o en Murcia, cantaba mañana y tarde todos los coros que encontraba. Tanto es así que me opté por dedicarme a cantar. Encontré en la belleza, un camino de consuelo, ¿no? De consuelo primero espiritual, de consuelo de
de alguna trascendencia, ¿no? De algo en la que las personas se ponen juntos en comunión para hacer algo hermoso. Y en este algo hermoso, esta belleza, la belleza con el bien, con el amor, están intimísimamente relacionados, ¿no? Yo estoy convencido, ¿no?, que el Señor me llamó ahí para llevarme luego al amor, ¿no? Claro, yo empecé a cantar, se me daba más o menos bien, la gente me decía, canta, ¿desde qué? Empecé a estudiar canto, cantaba todos los días, a todas horas, y viajaba por un montón de sitios. Pero claro, el mundo del canto y en general el mundo del espectáculo, el mundo del arte, es una belleza, ciertamente, y vive momentos alucinantes, momentos muy entrañables, pero que es un mundo de mucha competitividad, mucho utilitarismo, mucho uso de las personas, en todos los sentidos. Claro, yo estaba en una situación en la que tenía el corazón cerrado, ¿no? Yo vivía aislado de todo sufrimiento, aislado, no podía, me había cerrado, había puesto barreras a sufrir, porque solo me rodeaba sufrimiento, ¿no? Para eso busqué compensación en todo lo que encontraba, especialmente, claro, en lo referente al arte, que por un lado te da la belleza intelectual, la belleza espiritual, y por otro lado te da la belleza física de tantísimas cosas, ¿no? Y el amor es que buscaba transmitir, porque al final, cantando, lo que quiere es transmitir esa belleza, ¿no? Llevar la belleza a todo, a donde ves fealdad. Es lo que yo vivía, por dentro y por fuera. No podía ver en mi alrededor nada más que fealdad, ¿no? Pero era cosa de mi corazón, no es que todo fuera fealdad. Pues esta belleza la malentendí, ¿no? Y lo que buscaba era atraer las cosas hacia mí finalmente y no llevar la belleza a los demás, ¿no? Aprovecharme de esto y aprovecharme de las personas. En este aprovecharme tuve un gran amigo, un gran director que tuvo la valentía de decirme que había cerrado el corazón, que había acabado con la empatía, era incapaz de ver lo que pasaba en los demás, el sufrimiento de los demás, era incapaz de amar a los demás, incapaz. Y yo lo reconocí y dije, es totalmente cierto. Yo cantaba en escenarios por todos lados y al final yo tenía la alerta roja esa de mi padre, tan amado, tan respetado, tan admirado socialmente, y luego vivía en esa falsa de haber destrozado a toda la gente que tenía alrededor, ¿no? En cierto sentido. Eso para mí era una alerta roja, digo, no puedo utilizar la posición o este don para hacer sufrir. Si bien que sufría y que estaba el corazón cerrado, lo que no podía era hacer sufrir a la gente. Y ese sufrimiento, y el causar sufrimiento, a mí es algo que me bloqueó, ¿no? Y realmente me tomé muy en serio las palabras de este chico y empecé a buscar soluciones, ¿no? Y esta solución la encontré, pues, esto empezó por mi abuelo. Por ese tiempo falleció, estamos hablando, tendría yo 20 años, sí, 20 años. Mi abuelo falleció y a mí la vida de pasando 86 años y siempre levantándose para seguir viviendo, ¿no? Yo al final asumí que tenía que haber algo, porque si no todo esto no podía tener sentido. Pues en Roma, un día, pues un par de amigos que me encontré allí de casualidad, yo estaba haciendo un tour por Italia y me encontré un par de amigos en Roma y le hablé de este tema. Digo, yo hago mucho daño, yo sufro, el sufrimiento no lo encuentro, no encuentro sentido. Yo no puedo, si hay algo bueno, si hay una belleza, claro, yo lo medía en todo término de belleza, si hay una belleza, esa belleza infinita no puede asumir fealdad, no puede haber un acorde disonante en una música perfecta y algo que chirríe en eso. ¿Cómo vamos a hacer a adentrarnos nosotros si hay después de la muerte? Si hay un Dios que es belleza, cómo va a aceptar fealdad? Y entonces me predicó a Jesucristo, sin ningún tapujo, me dice,
Mira lo que tanto Dios te ama, que ha asumido ese sufrimiento, ha asumido el dolor que hace, el dolor que ha sufrido en su propia carne y lo ha destruido la muerte, para que tú, en ese sufrimiento que te cierra, puedas vivirlo, abrirte y amar en ese sufrimiento. En las personas que te hacen daño, en las personas que te humillan, en las personas que te causan ese volverte hacia ti y que te hieren, ¿no? Y yo esto, por misericordia de Dios, me lo creí a pie juntillas. A pie juntillas. Vi que tenía sentido. Y que era la única manera de encontrarle sentido a esto. Y digo, de encontrarle una respuesta y también perdón hacia mí, hacia lo que yo había vivido y hacia el uso que hacía de las personas, ¿no? Pues bien, me convertí, el Señor permitió quiso que me convirtiera y me lo creí a pies juntillas y hasta el día de hoy no dudo nunca de la fe. Empecé a caminar, poquito después, el día de Cristo Rey, a los 6 años de mi conversión. Me confesé, fue un gran alivio, empecé a vivir la vida cristiana y poco a poco empecé a descubrir la oración, empecé a rezar todo lo que descubría que existía, pues lo rezaba. Empecé a rezarlo todo, toda la liturgia, la hora, el rosario, una hora de oración, la santísimo, no sé qué, todo lo que podía encontrar. Y llegó un momento que la empatía, la cerrazón de corazón, milagrosamente, esa cerrazón empezó a desaparecer, no desaparecer, empezó a resquebrajarse. Empecé a ver lo que vivían los demás. Yo bloqueaba la relación con los demás. Empecé a darme cuenta de lo que sufrían los demás, del vacío de la vida, de la falta de belleza, ¿no? que había en mi alrededor, de la fealdad que había en mi alrededor, pero no poniendo una barrera y que esto a mí no me toque, sino, Dios mío, necesito solucionar esto, necesito socorrer esto, necesito socorrer a las personas que tengo alrededor, porque yo estaba viviendo pues la destrucción de esa muerte, ¿no? Y así, un día fui a hablar con un sacerdote y le dije, mira, me pasa esto, yo necesito dedicarme a esto. Y me dijo, muy bien, pues vete al seminario. Y dije, vale, eso haré. Entonces me fui al seminario, hablé con don Sebastián, que era el rector, el antiguo rector, y así entré en el seminario. Mi vocación entró porque tenía una necesidad insaciable de ir hacia los demás para transmitirles la experiencia de que ante el sufrimiento, ante la muerte que podía vivir, se podía romper, se podía amar a otro. Podía amar. Y el seminario es la escuela de eso. Es la escuela de tener 30 personas totalmente diferentes a ti, a las que el Señor te enseña a amar con sus debilidades, con su riqueza, con su pobreza, como son, sin máscara, sin tener que poner esa barrera, ¿no? Esta es la experiencia del Señor, de lo que he podido transmitir, de lo que el Señor ha hecho con mi vida, ¿no? Si algo, me gustaría terminar simplemente con una llamada a los jóvenes, a todos en general, pero especialmente, ya que el contexto es propicio, a los jóvenes decirles que Dios necesita sacerdotes, Dios necesita gente que experimente que ha resucitado, que la muerte ha sido vencida y que lleve al mundo tan necesitado, a nuestra sociedad que está fracturada, a nuestros jóvenes, en general, casi prácticamente el mundo está destrozado por el mal, destrozado. Y no podemos romper, no podemos amar al otro, porque el sufrimiento nos oprime completamente. La experiencia que vivió. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar.